Solicitamos cordialmente apagar los celulares o ponerlos en alerta vibrante para evitar interrupciones. Igualmente, queremos informarles que durante este evento, para fines de comunicación pública en los medios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en ejercicio del derecho de la información, se llevará a cabo registro fotográfico y en video. Si tiene alguna inquietud, por favor acérquese al personal de logística del evento. Muchas gracias por su colaboración. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia les brinda la más cordial bienvenida a esta sesión de Hablemos de Registro con la conferencia El ABC del Registro Único de Proponentes. Un espacio de capacitación sobre los registros que le permitirá informarse sobre las responsabilidades y obligaciones que usted debe tener presentes para estar siempre al día en su empresa. Saludamos muy especialmente a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que nos acompañan en este evento. Le damos también la bienvenida a quienes se conectan a través de nuestra señal en vivo en www.cámaramedellin.com.co y a los usuarios que nos acompañan desde nuestras sedes regionales. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Damos inicio ahora a la conferencia El ABC del Registro Único de Proponentes a cargo del señor José David Martínez Cuervo, jefe de Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Les informamos que las memorias de esta conferencia les serán enviadas a su correo electrónico a partir del jueves 6 de marzo. El correo estará acompañado de una evaluación que les solicitamos cordialmente diligenciar. Si requiere verificar su dirección de correo electrónico, estamos atentos para atenderle en el puesto de registro. Igualmente, queremos informarles que esta jornada contará con un receso de 15 minutos a las 10 de la mañana para tomar un refrigerio que se encuentra dispuesto en el primer piso. Asimismo, al final de cada bloque, abriremos una sesión corta de 15 minutos para realizar preguntas, la primera a las 9:45 y la segunda a las 11:45 de la mañana. Adelante, señor Martínez. Muy buenos días. Voy a acompañarlos el día de hoy en esta charla sobre el Registro Único de Proponentes. Vamos a tocar los principales tópicos de la reforma introducida por el Decreto 1510 del 2013. Luego vamos a mirar la parte procedimental del registro. Hemos dividido la presentación o la charla en dos partes. En una primera parte vamos a ver los elementos generales del Registro Único de Proponentes. Vamos a hacer algunas definiciones sobre el registro, vamos a mirar cuáles son las principales modificaciones introducidas por el decreto. Luego nos vamos a concentrar en dos modificaciones que consideramos de trascendental importancia. Una tiene que ver con el nuevo sistema de clasificación y otro tiene que ver con los términos para llevar a efecto la renovación del registro. Y en una segunda parte nos concentraremos en la verificación documental de los requisitos habilitantes y la clasificación de los proponentes, mirando detenidamente los documentos de soporte, las formalidades requeridas por el decreto y la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, para terminar en cada una de estas secciones con las preguntas que se formulen desde el auditorio y desde las regionales. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar entonces con esta exposición. Elementos generales del Registro Único de Proponentes. Lo primero, una contextualización. ¿Qué es el Registro Único de Proponentes? No es otra cosa que un sistema documental en el que se vierten tres tipos de informaciones fundamentales. La primera de esas informaciones tiene que ver con los requisitos habilitantes de las personas que pretendan celebrar contratos con el Estado. La segunda tiene que ver con la clasificación de los proponentes. Ciertamente la ley 1150 del 2007 no dispuso que la clasificación fuera un requisito habilitante de los proponentes. Sin embargo, los decretos que han desarrollado esta normativa la han puesto o la han desarrollado como un requisito adicional o al lado de los requisitos habilitantes, y por eso hay un tratamiento más o menos uniforme con estos requisitos. Y el tercer tipo de información que se administra en el Registro Único de Proponentes tiene que ver con el reporte que hacen las entidades del Estado sobre contratos adjudicados en ejecución y ejecutados, las multas, las sanciones y las inhabilidades en firme. Este, por supuesto, también tiene un régimen especialísimo
particularmente sobre los elementos técnicos que deben ser verificados para llevar a efecto ese reporte por las entidades estatales y la forma en que las cámaras de comercio debemos adelantar la certificación de estos reportes. ¿Por qué existe el registro de proponentes? Bueno, o por lo menos porque existe desde la Ley 80 de 1993. Valga la aclaración, porque los registros de proponentes, así en plural, existían desde los años 70, solo que cada entidad, particularmente las entidades del orden nacional, llevaban sus propios registros administrados de acuerdo a las necesidades contractuales que cada una de ellas fuera mostrando, fuera revelando. Pero a partir de las críticas que se hicieron al sistema de contratación en aquella época, pues surgió la Ley 80 del 93, una ley que además es principialista, y en uno de esos principios y propósitos generales señaló que uno de los postulados rectores que deben regir la contratación pública en Colombia es la selección objetiva. Y el registro de proponentes es un desarrollo técnico de ese mandato legal, de la selección objetiva. Lo que busca es separar a la persona del proponente de la oferta misma, buscando que las condiciones jurídicas, financieras, de organización sean evaluadas por un tercero distinto a la entidad estatal convocante que evaluará la oferta propiamente dicha, es decir, que evaluará los tópicos técnicos de la oferta. La idea entonces de esta separación es darle al oferente de bienes y servicios del Estado la posibilidad o la vocación de poder participar en un proceso de selección posible, pasando o no pasando el proceso de selección. El registro de proponentes, por tanto, no da puntos en un proceso de selección posible, sino que simplemente señala la vocación de una persona para poder participar en el mismo. La ley ha señalado cuáles son los requisitos habilitantes, los ha señalado, pero no los ha definido. Ha dispuesto unas categorías formales sin dotarlas de contenido. Esas categorías las llamó experiencia, capacidad financiera, capacidad jurídica y capacidad de organización. Y a su vez, la ley 1150, utilizando una técnica pues, muy típica en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, que es dejar en manos del Presidente de la República, a través de la facultad reglamentaria, dotar de contenido estas categorías. Y por eso hemos visto que en los años los decretos reglamentarios del presidente han señalado con precisión cuál es el contenido de estas categorías, cuáles son los documentos que deben aportarse para soportarlas, cuáles son las formalidades requeridas en cada caso. De una forma sucinta, a través de una pirámide jerarquizada, establecemos el régimen jurídico del registro de proponentes, estando en la cúspide de la pirámide la Constitución Nacional, descendiendo obviamente con las leyes, formalmente hablando leyes o materialmente leyes, luego los decretos reglamentarios, para terminar en la base de la pirámide con las circulares o las resoluciones que expide la superintendencia su función instructiva. Nos concentramos en un primer momento en el bloque de leyes constituida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 09 del 2000, el Decreto Ley 19 del 2012, o el famoso, o conocido también como el Estatuto Antitrámites, que modificó parte de la Ley 1150 del 2007, como el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Al amparo del Estatuto Antitrámites o del Decreto Ley 19 del 2012 han surgido por lo menos dos reglamentos. El primero, el Decreto 734 del 2012, cuya vigencia pues, ha terminado el 31 de diciembre del 2013, y el segundo reglamento, el Decreto 1510 del 2013, que abordaremos pues, su estudio de forma extensa en esta sesión. Actualmente nos encontramos aún en el régimen de transición especial previsto para el registro de proponentes, dispuesto en el artículo 162 del Decreto 1510 del 2013. Abajo las circulares externas y las resoluciones, en las cuales se define el esquema gráfico del formulario de registro único de proponentes, el esquema gráfico del certificado del registro de proponentes y las reglas particulares para administrar el registro de proponentes, es decir, las reglas que la Superintendencia de Industria y Comercio define para que las cámaras de comercio lleven, administren, ejerzan verificación documental sobre los requisitos formales que se precisan para la certificación de los proponentes. Otro aspecto de contextualización para recordar, ¿quiénes se inscriben en el RUP?
Pues por principio generalísimo se inscribe toda persona que pretenda celebrar contratos con el Estado. Remarcamos la palabra persona, con lo que queremos significar que se trata de un registro personal. Esto, por tanto, deja de lado las uniones temporales, los consorcios, las sociedades de hecho, los contratos de participación y los establecimientos de comercio, es decir, cualquier forma o bien a través del cual se desarrolle una empresa que no tengan personificación jurídica. Insistimos entonces, el registro único de proponentes es un registro de personas en el que se vierten los requisitos habilitantes y la clasificación de cada uno de los miembros de un consorcio, miembros de una unión temporal o miembros de una sociedad de hecho que de forma conjunta pretendan presentar una propuesta para el Estado. Por supuesto, también las personas naturales y personas jurídicas tendrán la principal vocación para estar inscritos en este registro. Significa ello que en el RUP se inscriben por regla también generalísima toda persona natural o toda persona jurídica nacional que pretenda celebrar contratos con el Estado. Pero también se inscriben en este registro las personas jurídicas extranjeras y las personas naturales extranjeras a condición de que una y otra tengan aperturada una sucursal en el territorio colombiano, tratándose de las personas jurídicas, o que tengan un domicilio en el territorio nacional, tratándose de las personas naturales. Cuando estas personas extranjeras, jurídicas o naturales, carecen o de sucursal o de domicilio, según la naturaleza de una u otra, pues no se inscribirán en el RUP y sus requisitos habilitantes serán verificados directamente por la entidad convocante. Finalmente, también se inscriben en este registro las cámaras de comercio y las entidades de derecho público, un asunto que había sido clarificado de una forma muy interesante y de una forma extensa por el decreto 734 de 2012. En relación con las cámaras de comercio, por cuestiones de jurisdicción territorial y además por cuestiones de transparencia. Si nosotros ejercemos la verificación documental de los proponentes, pues ¿quién ejercita la verificación documental de las cámaras de comercio? El decreto 734 señaló que las mismas cámaras de comercio se inscriben a sí mismas, pero el valor probatorio del certificado que expidan no tendrá el valor pleno que sí tiene frente a otros proponentes distintos a las cámaras de comercio. Esto significa que cuando una cámara de comercio se inscribe en el RUP, de todos modos la entidad convocante tendrá que validar o verificar sus requisitos habilitantes. Y las entidades públicas, la verdad es que el complejo de entidades que conforman esa ficción que llamamos nación, ya como una estructura de organismos y entidades, celebran fenómenos contractuales constantemente entre sí. Y además esas entidades concurren en el mercado en circunstancias de igualdad con los particulares. Entonces también como un postulado de la transparencia y de la igualdad, estas entidades deben o pueden inscribirse en el registro de proponentes, acreditando obviamente sus requisitos de una forma pues, especial, atendiendo su naturaleza. En la otra mano, ¿en qué casos no se requiere el RUP? El artículo 6 de la Ley 1150 del 2007, que fue modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 19 del 2012, señaló las causales o eventos en los cuales no se precisa el registro de proponentes. La primera, en los eventos de contratación directa. En cualquiera de las causales de este proceso de selección, pues no se precisa de RUP. Tampoco se requiere en los contratos para prestación de servicios de salud, tampoco en los contratos de mínima cuantía, o sea, aquellos que siguen o se surten a través de este proceso de selección que ya está previsto en la ley y completamente ya desarrollado a través del decreto 1510. Tampoco precisa RUP los eventos de enajenación de bienes del Estado, ni los contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria, siempre que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidos a través pues, de los procedimientos de subasta especiales que se surten a través de estas bolsas. Una muy importante, tampoco se necesita del RUP cuando se trate de los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado o de las sociedades de economía mixta, pues por obvias razones. Tampoco se requiere de RUP en los casos de contratos de concesión de cualquier índole. Y por último, como lo veíamos ahorita, en los eventos de personas extranjeras, jurídicas o naturales, cuando carezcan o de sucursal o de domicilio en Colombia. En todos estos eventos, los requisitos habilitantes, cuando sea del caso, serán verificados directamente por la entidad convocante. Principales cambios introducidos por el decreto 1510 del 2013. Pueden resumirse de forma sucinta en estos 8 aspectos.
El primero, tal vez el corazón de la reforma, frente al registro de proponentes e incluso frente al nuevo sistema de compras públicas, y tiene que ver con el sistema de clasificación. En otras palabras, tiene que ver con el lenguaje que se utilizará para la adquisición de bienes o servicios y para el ofrecimiento, obviamente, de bienes y servicios hacia el Estado. Se cambia el sistema de clasificación del Código Internacional Industrial Uniforme utilizado por el Decreto 734 de 2012 por un nuevo sistema de clasificación que se llama el Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU, o el UNSPC en sus siglas en inglés, y por tanto se rompe el vínculo o se elimina la limitación que en el Decreto 734 existía frente al número de códigos en los cuales los interesados podían clasificarse. Recordarán que en el 734 la clasificación se limitaba a una actividad principal y máximo 3 actividades secundarias que además debían coincidir fielmente con las reveladas al Registro Único Tributario de la DIAN. Pero además, esas actividades a través del Código SIU que se habían revelado a la DIAN tenían que coincidir también con el registro mercantil o el registro de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio cuando el proponente estaba inscrito en esos registros. De modo que una persona, cuando pretendía modificar su clasificación en el sistema del 734, pues tenía que acudir primero a la DIAN a modificar su codificación SIU en el RUT y luego venir a la Cámara de Comercio y cambiar su clasificación SIU en los registros mercantil o entidades sin ánimo de lucro, para finalmente lograr la clasificación en el registro de proponentes. Con el nuevo sistema de clasificación, pues, hemos dicho, se rompe esa limitación y ese vínculo que existía con el SIU de la DIAN, con el código SIU que utiliza la DIAN y que utilizan otros registros públicos, y se adopta un nuevo sistema de clasificación que ahorita entraremos a revisar de manera más profunda. Un segundo cambio, también muy trascendental, es que desaparecen las actividades de los proponentes. Tradicionalmente el registro se venía administrando con las categorías generales de constructores, consultores y proveedores. Y la razón por la cual existía esta distinción en las normas que regulaban el registro era la aplicación de disposiciones especiales según fuera la actividad en la cual se inscribía el proponente. Es decir, un interesado en inscribirse como constructor revelaba unos indicadores financieros o una capacidad de organización o una experiencia con arreglo a disposiciones especiales reguladas en unos capítulos especiales para constructores. Lo mismo podía predicarse para los proveedores y consultores, es decir, para cada uno de ellos existían disposiciones especiales. El nuevo decreto lo que dice es que desaparecen las actividades genéricas. De ahora en adelante todos los proponentes pues, son oferentes de bienes y servicios del Estado. Todos son proponentes, no hay reglas especiales, desaparecen las actividades genéricas y de ahora en adelante a todos se les dará un trato uniforme. Esto, por obvias razones, hace que el registro sea mucho más sencillo, por lo menos desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista de los requisitos que ustedes deben acreditar para soportar sus requisitos. Términos para realizar el trámite de renovación. Otro cambio importante que introdujo el decreto 1510. Con el propósito de dotar a las entidades del Estado de elementos de juicio uniformes, igualitarios, para evaluar a los proponentes en cualquier proceso de selección posible, el Gobierno Nacional quiso que el registro se renovara dentro de los primeros meses, a más tardar hasta el 5º día hábil del mes de abril, con independencia de la fecha de la inscripción. Recordarán que en los sistemas anteriores los proponentes renovaban su inscripción de acuerdo a la fecha del año, la época del año en la cual iba expirando la vigencia anual de su registro. Entonces todos los proponentes tenían informaciones distintas según fuera la época en la cual tenían que renovar. Esto, del otro lado, pues generaban las entidades del Estado dificultades a la hora de evaluar las condiciones de los proponentes y a la hora de confeccionar los documentos del proceso, pues no tenía referencias homologadas, uniformes, que les permitiera aplicar también reglas uniformes. Entonces esto daba lugar a situaciones inequitativas y a situaciones pues difíciles de manejar para las entidades del Estado. Entonces se trajo esta regla. La idea es que todos los proponentes de ahora en adelante renueven dentro de los primeros meses del año, a más tardar hasta el 5º día hábil del mes de abril, que en el 2014 caerá el 7 de abril, ojo, no es el 5 de abril, es el 5º día hábil del mes de abril de cada año,
como fecha límite para la renovación del registro único de proponentes. Como verán, es una regla que de alguna manera asimila al registro de proponentes a las reglas de renovación de los demás registros que administran las cámaras de comercio, como el registro mercantil o el registro de entidades sin ánimo de lucro. Ustedes saben que estos registros se renuevan también dentro de los primeros meses del año, a más tardar hasta el día 31 de marzo del año respectivo. El Gobierno Nacional pues quiso dar unos días adicionales en el tema de los proponentes primero pues por cuestión de embotellamiento en los trámites y segundo pues para tratar de darles a ustedes un tiempo razonable para la preparación de los documentos que se requieren para este registro. Los requisitos habilitantes, hemos dicho pues que se van a seguir o se van a acreditar a través de reglas comunes o reglas parecidas y que en el registro solamente se distinguirá entre personas naturales y personas jurídicas, pues por obvias razones, por la naturaleza de una y otra persona, pero en lo demás las reglas serán idénticas y junta de alguna manera dos categorías que en los anteriores reglamentos se trataban de manera separada, cuáles son la capacidad financiera y la capacidad de organización de los proponentes. Estos dos requisitos habilitantes se fundamentan en la información financiera del inscrito. El nuevo decreto lo que quiere es, a través del sistema financiero que utiliza para la evaluación de estos dos requisitos, que es a través de razones financieras o indicadores financieros, a través de esa metodología, lograr determinar la capacidad financiera a través de 3 indicadores muy precisos, muy sencillos, y la capacidad de organización a través de 2 indicadores o razones financieras también muy sencillas. En cuanto a la capacidad de organización, también podemos adelantar lo siguiente. La capacidad de organización venía tradicionalmente atada a los ingresos brutos operacionales de los inscritos. Se trataba en aquella época de revelar casi que un simple promedio de los ingresos que un proponente obtenía en las actividades en que estaba inscrito, atendiendo un determinado periodo temporal. Es decir, que si en 5 años había obtenido determinados ingresos, el proponente pues escogía los 2 años de mejor facturación, estos 2 años los computaba entre sí, sacaba un promedio simple y el resultado de este promedio era su capacidad de organización. Lo que busca el nuevo decreto, más que un simple promedio de los ingresos brutos operacionales, es mirar la rentabilidad del proponente. Entonces es mejor verificar o comparar la utilidad operacional o pérdida operacional del proponente frente al patrimonio y la utilidad o pérdida operacional frente a los activos para verificar la capacidad de formar patrimonio o formar activos con el ingreso que obtiene el proponente en las actividades en las cuales se inscribe. He dicho otra vez actividades. Es un poquito difícil a veces despojarse como del lenguaje que llevamos tantos años trabajando, en la provisión de bienes y servicios. Acabo de decir que actividades ya no existen. El reporte de entidades del Estado. Por lo menos en el procedimiento, el reporte sigue más o menos parecido a como lo conocemos hoy, solo que cambian unos aspectos técnicos y unos aspectos de certificación muy puntuales. Frente a la certificación de los reportes del Estado y particularmente frente a las multas y las sanciones, el decreto dijo que habría unas duraciones delimitadas en el tiempo. Lo primero, las multas que no están atadas o no están asociadas a duraciones temporales. Las multas se agotan en la instancia de su imposición y lo que debe hacer pues, el sancionado es simplemente proceder a pagarlas, o sea, no están atadas a una duración temporal, durarán en el registro por el término de 1 año a partir del reporte que hace la entidad del Estado. Recuerden que en los anteriores reglamentos las multas y las sanciones, indistintamente si estaban o no atadas a duraciones en el tiempo, duraban 5 años en el registro y por tanto 5 años en la certificación. De ahora en adelante, pues las multas durarán 1 año a partir de su reporte. Y las sanciones, que ordinariamente están atadas a una duración temporal, durarán en el registro y serán certificadas por el tiempo que dure la sanción. Esto pues trae un aspecto de coherencia y también de cierta justicia para el registro de proponentes. Por ejemplo, a un interesado, a una persona, un proponente, se le imponía una sanción de cualquier índole cuya duración era 3 años.
La entidad estatal, una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio, respetado pues el debido proceso, y una vez en firme la sanción, procedía a reportarla. Al reportarla, supongamos, ya había pasado 8 meses, ¿cierto? Y la duración y la sanción tenía 3 años. Al reportarla, por el mero hecho del reporte, la Cámara de Comercio estaba obligada a certificarla durante 5 años. Si bien la certificación en el RUP de las sanciones no es condición para la eficacia jurídica de la misma, la eficacia jurídica de la misma la da la ejecutoriedad del acto administrativo que la impone, lo cierto es que el proponente tendría que soportar 5 años una sanción en su certificado. En el fondo es una sanción material, porque usted ahí le está diciendo a terceros, estoy sancionado, pero realmente puede suceder que esa sanción se haya agotado ya hace 2 años, hace 1 año, es decir, que el tiempo de duración material de la sanción ya se haya agotado y sin embargo usted tenía que soportar 5 años de certificación de esa sanción. La idea es que el Gobierno Nacional, a través del decreto 1510, quiso delimitar la duración temporal de esta certificación, señalando que las sanciones durarán el tiempo que se imponga en el respectivo acto administrativo. Por eso mismo, en este momento la red de cámaras de comercio tiene que hacer unas adecuaciones a la plataforma electrónica a través de la cual se hacen los reportes de entidades del Estado. Y la adecuación, entre otras, además pues para el tema de la duración de la sanción, es permitir que las entidades suban o cuelguen los documentos digitalizados a través de los cuales se impusieron las sanciones o las multas que deben ser reportadas. Esto antes no era necesario, las entidades del Estado simplemente diligenciaban el formulario virtual con los datos que se requerían y ya quedaba listo el reporte de la sanción o de la multa. Ahora en adelante, la entidad estatal también tendrá que colgar en el sitio web del RUES todo el documento y todo el expediente, y particularmente la resolución ejecutoriada donde está la multa o la sanción que va a soportar el reporte. Les cuento, esto todavía sigue siendo un proyecto. Desde hace tiempos se ha dicho que el presidente va a firmar el decreto, o sea, en cualquier momento puede ser una realidad, pero aún sigue siendo un proyecto de decreto. Y se trata de incluir en el RUP las sanciones e inhabilidades especiales que se reporten a las personas, frente a las personas que utilicen los recursos del subsidio familiar de vivienda. En otras palabras, el Gobierno Nacional quiere llevar al registro de proponentes de las cámaras de comercio las sanciones e inhabilidades especiales de las personas que trabajen con las famosas casas gratis del Gobierno Nacional. Entonces, allí en algún momento pues también se hará el reporte especial de estas consecuencias. La clasificación. Hemos dicho que uno de los aspectos trascendentales de modificación introducidos por el decreto 1510 tiene que ver con la clasificación de los proponentes. En el sistema del decreto 734, pues los proponentes se inscribían en actividades genéricas de construcción, consultoría y proveeduría, mientras que en el decreto 1510 los proponentes se inscriben en la provisión de bienes, obras o servicios que van a ofrecer a las entidades estatales. Esto implica obviamente un cambio en el sistema de clasificación. En el sistema del 734, el proponente se autoclasificaba utilizando el Código Industrial Internacional Uniforme o Codificación SIU en la versión adaptada para Colombia, que era la 4AC, la versión adaptada por el DANE y que fue incorporada al ordenamiento interno para que las entidades que tienen que ver con esta codificación lo utilicen, como por ejemplo la DIAN o por ejemplo las cámaras de comercio. En el nuevo sistema, el proponente se autoclasifica en el sistema del nuevo clasificador de bienes y servicios o en el UNSPC hasta el 3er nivel. ¿Qué significa que hasta el 3er nivel? La codificación de bienes y servicios tiene un arreglo jerárquico, una estructura que va descendiendo en la codificación por niveles. En la versión que utilizará Colombia, que es la versión 14 traducida al castellano, el código desciende hasta el 4.º nivel. Cada nivel del código tiene 2 dígitos. Esto significa que en Colombia la codificación de bienes y servicios se utilizará con 8 dígitos y las convocatorias públicas serán confeccionadas por las entidades estatales con 8 dígitos. Sin embargo, el decreto 1510 del 2013, no sé si de forma deliberada o por error, dijo que las cámaras de comercio en el registro de proponentes capturarían la codificación pero al 3er nivel.
Al tercer nivel significa que a 6 dígitos y no a 8 como está construida la taxonomía de esta codificación. Ahorita vamos a mirar entonces cómo se ha intentado corregir esta distorsión por parte de las autoridades rectoras de este tema. Entonces, por ahora, baste saber que para el registro de proponentes, el código de clasificación de bienes y servicios de la ONU se utilizará hasta el tercer nivel, es decir, hasta el nivel clase, revelando el proponente 6 dígitos de los 8 que debe formar su bien o servicio. En el sistema del decreto 734, los códigos SIU debían coincidir fielmente con la clasificación del registro único tributario de la DIAN, mientras que en el nuevo pues no hay ningún vínculo que ate la clasificación de los proponentes. Esto significa que los interesados en inscribirse en el registro único de proponentes pueden revelar tantas clasificaciones con el UNSPC cuantas puedan soportar. El UNSPC tiene un arreglo jerárquico y una estructura lógica. El arreglo jerárquico significa que la codificación desciende a través de niveles y que cada nivel va describiendo con mayor profundidad y mayor individualización el bien o producto que se ofrecerá a las entidades del Estado. Esta parte pues la he extraído de la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública, particularmente del Manual de Clasificación de Bienes y Servicios que esa autoridad ha dispuesto para que todos lo usemos, para que nos empapemos en la utilización del código. En ese documento, que en algunos apartes es una traducción del libro blanco que está en la página web del UNSPC en inglés, dice que esta clasificación busca la función de negocio o busca la utilidad o para qué sirve el bien o servicio que se va a utilizar. En cada nivel jerárquico se va a ir depurando los elementos, de abajo hacia arriba obviamente, se van a ir depurando los elementos especificantes, de modo que al llegar hasta el último nivel, el nivel más genérico de todos, se encuentren solamente aquellos productos por sus aspectos comunes, por su género próximo. De lo contrario, mientras usted más desciende en los niveles del UNSPC, va a ir agregando elementos especificantes que comparten o elementos comunes que comparten los bienes o productos o servicios para llegar hasta la individualización del bien, obra o servicio. Es decir, es una codificación que tiene una estructura de lo general a lo particular, estando en el primer nivel, que se llama segmento, los aspectos más generales de los bienes y productos o servicios, y estando en el nivel producto, que es el último nivel, la individualización del bien o commodity. Los niveles, en la traducción que ha adoptado Colombia, son los siguientes. El primero se llama segmento, el segundo se llama familia, el siguiente se llama clase y el último se llama producto. También se ha traducido como función económica o como commodity o como mercancía. En el nivel segmento, que son los primeros 2 dígitos del código, vamos a encontrar las etapas de generación o de producción de valor de los productos. Y esto le va a dar la estructura lógica a la ordenación del código. Si ustedes se fijan, en el primer segmento o en los primer grupo de segmentos que se llaman materias primas además pues son un género próximo que recoge muchos productos, es un género bastante amplio, se compone de los segmentos que van numerados del 10 al 15. En un segundo segmento están los equipos industriales, que son los segmentos 20 al 27. Luego están los componentes y suministros, que son los segmentos 30 a 41. Seguidamente están los productos de uso final, que son los segmentos 42 a 60. Luego, separados pues como de esa cadena de producción de valor, están los servicios, que son los segmentos 70 a 94. Fíjense que es una gama amplísima de segmentos. Y finalmente los terrenos, edificios, estructuras y vías en el segmento 95 exclusivamente. Notarán varias características. La primera, que entre segmentos hay espacios vacíos. Por ejemplo, entre materias primas y equipo industrial hay
5 segmentos sin utilizarse. Fíjense que los segmentos van del 10 al 15 en materias primas y luego equipo industrial va del 20 al 27. Entre este y los componentes y suministros también hay un espacio. Del 27 salta al segmento 30. También hay un espacio de componentes y suministros y productos de uso final del 41, bueno, aquí sí es seguido, el 41 al 42, pero de uso final a servicios, si hay un salto largo, va del 60, salta al 70 y así sucesivamente. La idea de dejar espacios vacíos entre los segmentos es asegurar la continuidad y la no duplicidad del código. La idea es que a medida en que vayan surgiendo nuevos productos que puedan ser agregados en nuevos segmentos, que tengan características comunes pero que sean distintos a estos, pues se vayan incorporando en esos intersticios, en esos espacios que están ahora en los segmentos de la codificación 14. Nos devolvemos un poco al arreglo jerárquico. Los niveles, hemos dicho, tienen 2 dígitos. Y cada dígito va señalando el nivel en el cual se va descendiendo en el código de acuerdo a la profundidad o de acuerdo al grado de individualización del bien o producto. Hemos dicho que para el RUP la captura del código se hará a nivel de clase, es decir, al tercer nivel. Esto es a 6 dígitos, sin perjuicio de que ustedes y las entidades del Estado deban confeccionar, las entidades del Estado, sus documentos del proceso con 8 dígitos y que ustedes a la hora de determinar los bienes, productos y servicios o codificar sus bienes, productos y servicios también lo hagan a 8 dígitos. La idea es que una vez ustedes determinen a 8 dígitos los productos que ofrecerán, cuando se inscriban en el registro de proponentes, le eliminen los 2 últimos dígitos y revelen la codificación a 6 dígitos. Pero insisto, esto no los excusa ni a ustedes ni a las entidades del Estado de preparar las codificaciones a 8 dígitos. Un ejemplo de uso, este ya es un ejemplo pues manido, lo vengo utilizando ya desde el año pasado, creo que va a tener que cambiarlo a uno distinto. Un usuario llegó a mi oficina el año pasado, cuando apenas estábamos empezando con el tema del decreto 1510, y me dijo, mire, yo vendo botas platineras, y yo he buscado en esa codificación, en ese montón de números, y yo no he podido encontrar mi producto. Entonces, obviamente, uno le dice, señor, pues siéntese, cálmese, y vamos a tratar de ubicar su producto siguiendo la lógica que trae este lenguaje. Porque ante todo esto es un lenguaje del comercio. La idea es que todos estemos homologados en un lenguaje global que todo el mundo hable, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un producto es preguntarse para qué sirve ese producto, cuál es su función económica, para qué sirve. Porque con fundamento en esta pregunta, en la asignación del uso o en la asignación de la función de ese producto, es que está construida la codificación. Esto pues me va a permitir no naufragar en los 49.000 códigos que tiene la clasificación en la versión 14, ¿cierto? Imagínense ustedes buscando en los 49.000 códigos el producto, bien o servicio que están tratando de ubicar. Entonces, lo primero, ¿para qué sirven las botas platineras? Pues las botas platineras sirven para proporcionarle seguridad a la persona que las usa. O sea, su función es dar seguridad para que no haya aplastamiento de los deditos en caso de que haya una caída de un objeto pesado, de quien manipula pues objetos pesados. Esa es la idea, esa es la función. Entonces es la seguridad o el propósito de este código, de ese bien. Entonces, teniendo en cuenta para qué sirve, yo voy a los segmentos. Entonces yo ya sé que esas botas platineras no son ni materias primas, no son terrenos, edificaciones y vías, no son servicios, tampoco es equipo industrial y tampoco son componentes y suministros necesarios para los equipos industriales. Lo que es un producto acabado, es un producto ya terminado, procesado, que tiene un propósito final, un propósito ulterior, que es proporcionarle seguridad a la persona que las utiliza. Entonces, con esta primera intuición, yo voy a delimitar mi búsqueda entre los segmentos 42 a 60 y no en todos los segmentos. En el segmento 42 a 60 encuentro en el segmento 46 uno muy genérico, fíjense ustedes cómo es de amplio, que se llama equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad.
Fíjense que protección está apenas dentro de una de las palabras rectoras del segmento. Le da a uno a entender este gran cúmulo de productos como fuerzas militares o defensa civil, una cosa así, pero sin embargo uno puede ir descendiendo y se da cuenta que tiene una desagregación pues mucho más amplia. Dentro del segmento 46 encontré una familia que se llama la familia 18, que se llama seguridad y protección personal. Es decir, mientras más voy descendiendo en el código, de una mejor forma se me va respondiendo esa pregunta que inicialmente me planteé. ¿Para qué sirven esas botas platineras? Claro, para darle seguridad a esa persona, para protegerlo de un eventual accidente. Descendiendo dentro de esta familia 18, me encuentro una clase que se llama la clase 16, que se llama calzado de protección. ¿Y qué no son las botas platineras sino calzado de protección? Obtenido el segmento familia y clase, tengo los 6 códigos que utilizará esta persona para inscribirse en el registro de proponentes. Para el ejemplo, pues tiene el código 461816. Sin embargo, dentro de esta clase existen 13 productos posibles, o sea, al 8º dígito, que van desde calzados para demorar el fuego hasta botas para montañismo. Hay un gran cúmulo de productos individualizados dentro del calzado de protección. Seguramente este señor lo que estará buscando son las botas de seguridad, que es apenas uno de los productos previstos dentro de esa clase 16. No obstante, reiteramos, como está ahora el régimen del RUP, este señor solamente revelará al registro de proponentes la codificación hasta el 3er nivel, es decir, hasta 6 dígitos. Lo que implica, de entrada, que este señor tendría una vocación potencial a participar en un proceso de selección en donde se estén buscando cualquiera de estos 13 productos, aún incluso si es el producto que él no produce o él no vende. Fíjense cómo puede cambiar las reglas en un proceso de selección. No sé si fue deliberado o si fue un error en el decreto de haber dicho que en el RUP se individualizaba el producto bien solamente hasta el 3er nivel. ¿Qué le va a tocar a las entidades estatales hasta que esta distorsión se corrija? Le va a tocar verificar de forma directa los 2 últimos dígitos del código, es decir, verificar de forma directa el producto. ¿A través de qué? A través de la experiencia específica del proponente. Pero lo cierto es que como está ahora el registro y como está ahora el sistema de certificación, este señor tendría vocación a participar en cualquiera de esos productos. Y de entrada no podrían descalificarlo del proceso de selección por no tener el código que corresponde, porque, insistimos, el código aún estaría muy genérico, estaría solo a nivel de clase. Vamos, las preguntas, como estamos en vivo para las regionales y en streaming, la idea es que las preguntas se hagan al final de este bloque. Perfectamente, entonces al final hacemos las preguntas. Les voy a mostrar un ejemplo de uso donde ustedes pueden ir a buscar los clasificadores y cómo pueden utilizarlo. Les recomiendo profundamente visitar la página de la Agencia Nacional de Contratación, que es colombiacompra.gov.co. No tenemos internet. Colombia compra. Sí, lo que pasa es que el sitio web se llama Colombia Compra. Aquí que veo que el problema es otro. No tenemos internet. Estamos sin internet. Para estos eventos pues toca mostrar el pantallazo. Lo ideal habría sido tener la posibilidad de interactuar con la página web. Miren, en el sitio web de la Agencia Nacional de Contratación, en este vínculo, ustedes van a encontrar un buscador de bienes y servicios. El buscador que ha dispuesto la agencia tiene 2 barras de búsqueda al inicio, una acá a la izquierda y una a la derecha.
En la izquierda está agregada por segmentos, los que vimos ahorita. Y en la derecha es por palabras clave. Yo les recomiendo, de entrada, si ustedes no conocen el código, no saben dónde se ubica el código del bien o servicio que ustedes van a ofrecer, que mejor utilicen la barra de búsqueda por segmentos, porque por segmentos ustedes van a tener la certeza, por lo menos, de que su producto sí corresponde, lógicamente, al lugar donde debería estar en la codificación, siguiendo la lógica pues, de la construcción del código. En la Agencia Nacional de Contratación, esta barra no está, la de los segmentos, no está en principio dispuesta por los números que corresponden a los 2 primeros dígitos del segmento, es decir, no dice materias primas 10 a 15, sino que está por letras. Dice A, B, C, D. Y en materias primas, de manera pues pedagógica, la han desagregado en 2, en materias primas y material vivo. Sin embargo, material vivo hace parte, o es uno de los elementos que componen, uno de los segmentos que componen las materias primas, pero la idea es pues solamente como para tener una facilidad en la búsqueda. Ustedes entran a los segmentos de acuerdo al lugar donde consideren que está ubicado el producto. Por ejemplo, en el ejemplo de las botas platineras, pues productos de uso final, buscan la letra y luego vienen unas pantallas, como unas barras, donde se va a ir desagregando la codificación por segmentos, por familias, por clases y finalmente por productos. A medida que ustedes les van haciendo clic a cada uno de estos niveles, él se va a ir desagregando en el siguiente nivel y va a ir desplegando todo lo que corresponde a la respectiva familia, a la respectiva clase o al respectivo producto, dependiendo del nivel pues, de profundidad donde ustedes vayan llegando. Finalmente, les recomiendo profundamente la lectura de este documento que pueden descargar de forma gratuita de la página web de la Agencia Nacional de Contratación, que es el Manual de Clasificador de Bienes y Servicios. Recuerden que la Agencia Nacional de Contratación es la autoridad rectora del sistema de compras públicas en Colombia y que ha sido pues al amparo de esa autoridad que en Colombia se ha adoptado el sistema de clasificación de bienes y servicios de la ONU. Por tanto, cualquier dificultad material que ustedes tengan con el código, no la eleven, esas consultas no se elevan en las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio no tenemos ni el conocimiento ni las facultades legales para definir el significado de las codificaciones. Lo que nosotros podemos hacer es ayudarles en la utilización de los mecanismos para buscar códigos, pero nada podremos agregar frente al significado de los códigos, de modo que cuando ustedes tengan dificultades con el significado, el alcance o la materialidad del código, les pido se dirijan a esta autoridad a través de un correo de contacto y ellos van a tratar de responder pues todas sus preguntas frente a la utilización del código. Recuerden, alcances, significados, cuestiones materiales del código. Mientras que las cámaras de comercio, por nuestra función de verificación simplemente formal o documental, pues les ayudaremos a utilizar el clasificador, pero no les daremos indicaciones frente al significado de los códigos. Términos para realizar los trámites de registro en el RUP. Los trámites de inscripción o trámites de registro en el Registro Único de Proponentes son la inscripción, la renovación, la actualización y la cancelación voluntaria del registro. Claro que también hay otros actos, como la cesación de efectos o la revocación o la anulación del registro, pero estos ya son consecuencia de procedimientos administrativos que deben surtirse para que se logren estos registros. En cambio, la inscripción, la renovación, la actualización y la cancelación son los que se producen por solicitud de los interesados a través del diligenciamiento y presentación del formulario y los documentos documentales que corresponden. La inscripción, como en los anteriores sistemas, procede en cualquier tiempo. Yo me inscribo en el registro de proponentes cuando requiera ofrecerle al Estado bienes y servicios, es decir, cuando pretenda celebrar contratos con el Estado. Solamente habría que precisar algo, que el proponente que había estado inscrito en el registro, pero no renovó en oportunidad, es decir, que fue cesado de efectos, tendrá, si pretende celebrar contratos con el Estado, que volver a inscribirse en el registro, acreditando todos sus requisitos desde cero. La renovación y la actualización. La renovación y la actualización en el sistema del 734 eran procedimentalmente idénticos, es decir, se parecían en que ambos buscaban la modificación de ciertos datos del proponente, no de toda la información. Usted ya no acreditaba todos sus requisitos porque ya los había acreditado en la inscripción, sino que a través de la renovación o la actualización usted solo modificaba aquella información o que perdía vigencia o que hubiera cambiado al interior del proponente.
Las diferencias sustanciales entre la renovación y la actualización. La primera es que la renovación es obligatoria y la actualización es voluntaria, y que la actualización jamás suplirá el trámite de renovación. La renovación, por tanto, impide la cesación de efectos del registro, mientras que la actualización no impide la cesación de efectos del registro. En el sistema del 734, la renovación se hacía dentro del mes anterior a la fecha de vencimiento del año de la inscripción del proponente. Entonces, por ejemplo, yo me inscribí el 1 de julio en el 734, sabía que el 1 de julio del año siguiente era la fecha límite para llevar a efecto la renovación, y significaba que desde el primer día de mayo podía empezar a hacer el trámite de renovación. Por eso la norma decía, dentro del mes anterior al vencimiento de la inscripción. En el nuevo sistema, ya lo habíamos adelantado, con independencia de la fecha de inscripción en el registro, el proponente tendrá que renovarlo en los primeros meses del año, a más tardar hasta el 5º día hábil del mes de abril. La actualización. La actualización sigue siendo un trámite voluntario, no reemplaza la renovación, pero tiene una limitación adicional, que a través de la actualización solo se puede modificar información relativa a la experiencia y a la capacidad jurídica del proponente. Es decir, a través de la actualización no es posible revelar información financiera o información de capacidad de organización. Eso significa que la capacidad de organización y la capacidad financiera se revelan únicamente en el trámite de inscripción o en el trámite de renovación anual y se hacen con fundamento en estados financieros definitivos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Por esta razón, a través de la actualización voluntaria no es posible tocar información financiera. Y la cancelación voluntaria del registro a través del formulario y sin pagos, la cancelación pues no genera ninguna tarifa, procede en cualquier tiempo, no tiene ningún requisito especial, solamente diligenciar el formulario en la casilla que dice cancelación. Sin embargo, les cuento, esto pues está regulado en el decreto, pero jamás he visto, por lo menos en mi experiencia, jamás he visto que alguien solicite la cancelación voluntaria de su registro. La verdad es que si alguien pierde interés en el registro de proponentes, pues simplemente lo deja vencer y punto. Llega hasta el momento de cesación de efectos, pues no hace diligencias adicionales. Sin embargo, les cuento, es mi deber contarles que si ustedes quieren cancelar su registro voluntariamente, lo pueden hacer sin costo a través del diligenciamiento del formulario, simplemente señalando la casilla de cancelación. Muy bien. Régimen de transición. Las normas sobre el régimen de transición han generado muchas perplejidades, no solamente a las entidades del Estado, sino también a los proponentes, y creo que vale la pena aclarar un par de puntos sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que el decreto 1510 trajo un régimen de vigencia escalonado y un régimen de vigencia aplicado a los sujetos o actores del sistema contractual o de compras públicas en Colombia. Es decir, el decreto no entró a regir de forma uniforme para todos los actores, sino que trajo normas especiales para cada uno de ellos. Los primeros destinatarios de la norma obviamente eran las entidades estatales, por un lado. Los segundos destinatarios de la norma fuimos las cámaras de comercio. Para nosotros también había unas reglas muy claras. Y los terceros destinatarios, obviamente, los proponentes. Para las entidades del Estado, el decreto 1510 del 2013 podía entrar a regir a mediados del mes de agosto. Dijo el decreto 15 de agosto del 2013, dijo el decreto fue firmado por el presidente de la República y fue publicado en el Diario Oficial el 17 de julio del 2013, es decir, desde ese día empezó a regir en el territorio colombiano. Y a las entidades del Estado el decreto les dijo lo siguiente: mire, si usted se quiere acoger anticipadamente a las reglas del decreto 1510, lo va a tener que hacer a través de un acto administrativo general que va a publicar en un periodo determinado, y en agosto, a mediados de agosto, pues usted estará aplicando estas normas. La verdad es que, salvo ciertas entidades del nivel central y en los niveles territoriales, algunas entidades descentralizadas se acogieron de forma anticipada al decreto. La regla general fue que todas las entidades estatales siguieron hasta el 31 de diciembre del 2013 aplicando el decreto 734. El mismo decreto le dijo a las entidades estatales: mire, si usted no se acoge de manera anticipada al decreto, en todo caso, el 31 de diciembre del 2013 terminará la vigencia del 734, lo que significa es que los nuevos procesos
de selección, iniciados el 1 de enero del 2014, les serán aplicables las reglas del 1510. Eso para las entidades del Estado. Segundo, cámaras de comercio. A las cámaras de comercio el decreto nos dijo lo siguiente: todo proponente que tuviera información en firme el día de publicación del decreto, es decir, tuviera información en firme el 17 de julio del 2013, no estaría en obligación de renovar. ¿Por qué? Porque las cámaras de comercio solamente aplicarían el decreto 1510 cuando estuvieran en condiciones de dar aplicación al nuevo clasificador de bienes y servicios de la ONU. Nos dijo, cámaras de comercio, no adelanten trámites de renovación si no están en condiciones técnicas, operativas y jurídicas de aplicar el clasificador de bienes y servicios. Y nos dio una fecha límite, nos dijo, sin superar el primer día de abril del 2014. O sea que el 1 de abril del 2014 era la fecha última para que las cámaras de comercio tuviéramos acondicionado nuestros sistemas de registro a la nueva normativa. Pero fíjense, aquí los destinatarios no eran los proponentes ni las entidades del Estado, eran las cámaras de comercio cumpliendo un plazo para tener listos sus sistemas registrales. Y el tercer grupo de destinatarios de la norma, los proponentes. A los proponentes les dijo lo siguiente: mire, lo mismo, si usted tenía información en firme el 17 de julio del 2013, usted no estará obligado a renovarla, sino hasta que las cámaras inicien a aplicar el clasificador de bienes y servicios. En otras palabras, hasta que las cámaras de comercio estén en condiciones de aplicar el decreto 1510. Sin embargo, recuerde que en el año 2014, proponentes, ustedes tendrán que renovar de todos modos su registro a más tardar hasta el 5º día hábil del mes de abril. Eso significa que proponentes que desde el año pasado, por decir algo, desde el mismo 17 de julio del 2013, tuvieran información en firme con fundamento en el decreto 734, todavía con ese certificado pueden presentarse a convocaciones públicas. ¿Por qué? Porque en todo caso esos proponentes tienen plazo hasta el 5º día hábil del mes de abril para renovar su registro, lo que significa que el decreto 734 y más específicamente la certificación expedida con fundamento en el decreto 734 sigue prestando valor probatorio. Lo que va a suceder es que ese proponente con información en firme con 734, si bien se presenta un proceso de convocatoria, tendrá que acreditar de forma directa ante la entidad estatal sus requisitos habilitantes con fundamento en el decreto 1510. ¿Y eso en dónde está? En el mismo decreto 1510, en el artículo 162, inciso numeral 4, dice entidades estatales, y les da una orden a ellas. Mientras las cámaras de comercio no apliquen el clasificador de bienes y servicios, en otras palabras, mientras las cámaras de comercio todavía no estén registrando con el 1510, ustedes verificarán directamente los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de este decreto, es decir, los requisitos habilitantes, como lo vamos a ver ahorita. Conclusión de conclusiones. Los proponentes tienen plazo para renovar su registro hasta el 5º día hábil del mes de abril. Y si aún tienen información en firme, ese certificado les sirve para presentarse a convocatorias públicas. Y las entidades estatales tendrán que recibir ese certificado porque aún tiene valor probatorio. Lo que pasa es que los requisitos especiales exigidos con arreglo el decreto 1510 podrán ser solicitados de forma excepcional por la entidad estatal para ser verificados de manera directa. Esto hasta que termine el régimen de transición. ¿Cuándo termina el régimen de transición del registro en Cámara de Comercio de esta primera etapa? Termina, obviamente, con el registro del último o la renovación del último proponente el 7 de abril del 2014 y con la cesación de efectos de los que no hayan renovado el 8 de abril del 2014. De ahí en adelante, todos 1510. Y el valor probatorio del decreto, del certificado expedido con fundamento en el 734 a partir del 8 de abril del 2014, pues no tendrá valor probatorio. Las cámaras de comercio del país, las 57 cámaras de comercio del país, empezamos a dar aplicación uniforme al decreto 1510 el día 3 de febrero de 2014. ¿Por qué razón en esa fecha? Por lo siguiente. Si ustedes se fijan, el decreto 1510, a diferencia de los anteriores reglamentos, simplemente señala los propósitos generales, solamente describe los aspectos más importantes de la institución registral del RUP.
y no hace lo que hacían los anteriores reglamentos, el 774, el 1464, y ahí para atrás todos los que vengan con fundamento en la ley 1150, que señalaban con precisión todas las actividades que tenían que desplegar las cámaras de comercio frente al registro de proponentes. Entonces eran reglamentos extensísimos en donde se decía desde la forma de administrar el registro, los términos, formalidades, requisitos, forma de interponer recursos, etcétera. O sea, se regulaba de manera íntegra toda la institución registral a través de muchas normas, y lo que se hace en el 1510 es que a través de 7 artículos, 8 artículos, se definen los contornos generales de la institución. Razón, y una razón muy interesante, y es que el fenómeno registral ya está previsto en sus contornos generales por normas superiores. Entonces el gobierno no quería repetir otra vez en el reglamento pues lo que ya está en normas superiores. Usted lo que tiene que hacer es una integración y una interpretación del sistema de fuentes normativo para aplicarlo al registro de proponentes, tal cual lo hace en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro. Entonces mirarán que con fundamento en 3 o 4 normitas hay doctrina registral gigantesca en esos registros. Entonces, ¿por qué la excepción tenía que ser RUP? No, en absoluto. Entonces, el decreto 1510, con pocas normas para administrar el registro de proponentes, precisaba de instrucciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya nosotros necesitamos ese instrumento para poder administrar el registro. Y las instrucciones las impartió la Superintendencia de Industria y Comercio a través de esta norma, que también sugiero su lectura. La pueden descargar o del sitio web de la Cámara de Comercio de Medellín o del sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se llama la Circular Externa número 002 del 31 de enero del 2014. Esa circular externa es el paso a paso del registro de proponentes. Ahí está el ABC del registro de proponentes. Formalidades, requisitos, términos, todo está vertido en esa circular. Necesidades técnicas para el reporte de entidades del Estado, requisitos para el reporte de entidades del Estado, permanencia de los reportes, certificación, todo está en esa circular externa. Circular externa número 002 del 31 de enero del 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, entonces, para administrar el registro precisábamos de una circular que nos diera las instrucciones puntuales para el día a día del registro, pero también necesitábamos el formulario del Registro Único Empresarial y Social vigente, porque las informaciones del RUP se revelan a través de ese formulario. Y si bien el formulario estaba aprobado por la Superintendencia desde el año pasado, ellos, en vista de que aún no tenían la circular para los primeros días de enero del 2014, prorrogaron la entrada en vigencia del formulario y dijeron, mire, el formulario y el esquema gráfico de certificación entrarán a regir de forma uniforme en todas las cámaras de comercio del país el 3 de febrero del 2014. Entonces, uniendo la expedición de la circular 2, la vigencia del formulario y el esquema gráfico de certificación y las normas generales del decreto 1510, pues entramos en operación todas junticas el 3 de febrero del 2014. De modo que ahora estamos en condiciones de aplicar el clasificador de bienes y servicios y por tanto de hacer el registro de proponentes de conformidad con las nuevas normas. Nos ha rendido bastante, creo que hemos sido bastante ágiles en la exposición. Vamos a intentar otra vez. Yo sí quiero mostrarles como un ejemplo puntual. Sí quiero mostrarles como un ejemplo puntual para el tema del clasificador de bienes y servicios. Muy bien. Vamos a ir resolviendo entonces tu consulta. Tenías ahorita una pregunta. Perfecto. Entonces aprovechemos de una vez mientras.
Porque es que muchas veces en los direccionamientos de los contratos usted no puede dar papaya. Entonces las entidades del Estado, si tienen la posibilidad de exigir un registro de proponentes con los 8 dígitos, entonces lo exigirán con los 8 dígitos. Entonces, ¿qué garantía tengo yo si solamente lo hago hasta el 6º dígito? Listo. Digamos, tu consulta tiene como 2 partes, es cierto. Hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 19 del 2012, los sistemas de clasificación eran locales, es decir, el gobierno nacional se ideaba la forma de ubicar bienes y servicios mediante unas tablas que disponían los decretos, agregando actividades, especialidades y grupos, y eso existía desde el decreto 92 de 1997-98 y los subsiguientes decretos hasta que entró la ley 1150, incluso el 4881, el 1464, que es un decreto reciente, todos lo recordamos aún, trabajaba con ese sistema de clasificación. Lo que pasa es que Colombia empezó a adquirir también compromisos internacionales, entonces tuvo que abandonar ese sistema local por un lenguaje que no solamente se hablara aquí, sino que se hablara en el mundo. Primero, por sus compromisos internacionales, y segundo, que es que el lenguaje en el comercio es absolutamente importante para tener éxito en la adquisición de bienes y servicios. Un ejemplo que nos daba el funcionario de la Agencia Nacional de Contratación que nos dio esta capacitación era el siguiente: vea, si usted va al centro del país a adquirir lapiceros, tiene que decir o tiene que hacer los documentos del proceso con la palabra bolígrafos para que le entiendan. Si usted va a adquirir bolígrafos en Antioquia, tiene que venir a hacer el proceso pues, con lapiceros. Pero si usted se va a la costa atlántica, ese mismo proceso de selección lo tiene que hacer con la palabra plumeros. Pero si ese proceso de selección con plumeros lo trae a Antioquia, seguramente nosotros le ofreceremos una cosa como para limpiar el polvo, pero no le ofreceremos lapiceros. Fíjense que con una cosa tan sencilla, con una cosa de tan común utilización como lapiceros, que yo veo en la vida actual, casi no hay ninguna actividad de oficina o de actividad que no requiera de lapiceros pues, de escritura. Y en esa cosa tan sencilla que todos conocemos puede haber polisemia y puede haber pérdida en el lenguaje. Y fíjense que no he salido de Colombia. O sea, ahí puede haber una fractura en el sistema. Entonces lo que hay que hacer es utilizar un lenguaje que todos utilicen, pero que además utilicen en el mundo. Entonces el gobierno dijo, en un primer momento vamos a utilizar el código SIU, que es una codificación también de la ONU, pero el código SIU tenía un problema, que es que está construido con fundamento en sectores económicos. Y el código SIU, en una compra de bienes y servicios, lo que te va a dar es una poca individualización del bien. En otras palabras, el Estado no compra sectores, el Estado compra bienes y servicios muy puntuales. Entonces el código SIU pues tuvo bastantes problemas durante la vigencia del 774. Se abandonó y el gobierno otra vez dijo, no, ahora el sistema más preciso que estimamos que va a ser útil para el sistema de compras públicas va a ser el clasificador de bienes y servicios de la ONU. Entonces, esa primera parte es cierto, ha habido sistemas de clasificación que han cambiado a lo largo de los años y ha sido el gobierno pues quien ha venido implementándolos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Segunda pregunta, ¿qué garantía hay de que en la clasificación que yo haga en el RUP a 6 dígitos o a tercer nivel, yo no quede excluido de un proceso de selección donde me exigían hasta el octavo dígito, es decir, hasta el 4º nivel? Miren, ciertamente ahí hay una fractura, ciertamente ahí hay una distorsión. Tengo que contarles pues un chisme, les voy a contar lo siguiente. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio estaba preparando la circular número 02 del 2014 y dando instrucciones para la utilización del clasificador por parte de las cámaras de comercio, se la presentó a la Agencia Nacional y se la presentó con fundamento en el decreto del 1510, del cual ellos también fueron pues, casi que los autores. Cuando la Agencia Nacional se dio cuenta que la clasificación en RUP iba hasta el tercer nivel, es decir, a 6 dígitos, pues puso el grito en el cielo. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? El código en Colombia es de 8 dígitos. Y la superintendencia le dijo, un momentico, es que el decreto que ustedes mismos hicieron dice hasta tercer nivel, mire el artículo 9. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces empezaron a negociar. Una autoridad no quería decir, ni la una quería decir que se había equivocado y la otra tampoco quería aceptar que se habían equivocado, entonces empiezan a negociar. Y la negociación llegó a lo siguiente, si ustedes se fijan en la circular número 2, en la que tantas veces he insistido, van a encontrar lo siguiente, dice, vea, los proponentes revelarán
el registro de proponentes durante esta primera etapa del año su codificación a 6 dígitos y las cámaras de comercio agregarán 2 dígitos adicionales, o sea, el nivel producto con 2 ceros, como un producto genérico. Eso significa que cualquier proponente que se haya clasificado al nivel clase tiene vocación a participar en un proceso de selección donde esté la entidad estatal buscando productos incluidos en esa clase. Entonces, la garantía, entre comillas, que tiene un proponente para no quedar descalificado de entrada, no quedar inhabilitado de entrada, es decir, es que yo cumplí hasta el nivel clase con los 6 dígitos, clase que además incluye o tiene incorporada el producto que usted está buscando. Sin embargo, recuerden, la entidad estatal tiene la facultad de validar o de verificar que esa persona tenga experiencia en el producto o servicio a 8 dígitos. Entonces, la entidad estatal les va a pedir la acreditación del producto con 8 dígitos, y eso de forma excepcional, mientras se corrige esa distorsión. Ahora, la circular nos dio un plazo, nos dijo, mire, hagan la captura en estos primeros meses, y además porque los formularios ya se imprimieron, eran más de 50.000 formularios los que Confecámaras imprimió para todos los proponentes y estaban con 6 dígitos. Entonces dijo, hagan la captura 6 dígitos, pero certifiquen 8 dígitos, porque independientemente del nivel al que usted descienda en la clasificación, en Colombia siempre serán 8 dígitos los que se utilizan en el clasificador de bienes y servicios. Pero ustedes tendrán, bueno, realmente la superintendencia tendrá hasta abril para expedir una nueva circular en la que dé instrucciones a las cámaras de comercio para que hagan la captura a 8 dígitos. O sea que este tema de la captura a 6 dígitos será un tema temporal o transitorio, por cómo quedó el decreto 1510. Es que eso debería ser así, porque entonces este ejemplo me parece a mí muy típico y como muy representativo cuando alguna entidad quiere direccionar algún contrato, algún convenio, lo que sea. Este posible contratante del Estado cumple con el segmento, cumple con la familia, cumple con la clase, pero no sabe si puede cumplir con el producto. Entonces en este caso, puede haber una licitación del Estado, por ejemplo, por decir cualquier cosa, una licitación del Ejército donde le digan, vea, nosotros necesitamos botas con platina, en fin, de cualquier clase y todas esas cosas. Y cuando llegue al producto le pueden decir, vea, yo las necesito color negro, en cuero. Y resulta que yo soy fabricante de esas botas platineras y yo no las fabrico sino cafés o gris. Entonces yo ahí inmediatamente quedo por fuera de esa licitación. Claro. Entonces yo creo que sí es urgente que esa situación se aclare y se modifique, o que nos la tengan en cuenta para poder llegar hasta ese octavo dígito. Por supuesto. Me parece a mí. Por supuesto. La agencia incluso ya ha dado instrucciones sobre la utilización en este primer mes del clasificador que se dará al RUP. La superintendencia pues obviamente ya tomó las medidas diciendo no, vamos a certificar a 8 dígitos poniendo un producto genérico y dejando en manos de la entidad estatal la verificación concreta del producto para que el proponente no quede de entrada descalificado por el hecho de haber señalado su codificación hasta el nivel clase. O sea, por ese mero hecho no lo pueden sacar a usted de un proceso, lo pueden sacar porque definitivamente no logra acreditar el producto en la validación directa que haga la entidad estatal, hasta que la captura y la certificación se haga 8 dígitos. O sea, en ese punto usted ha dicho exactamente lo que la agencia y lo que obviamente el sistema necesita, que la captura y la certificación se haga a 8 dígitos. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre el reporte de entidades, pero quisiera hacer un aporte sobre este elemento que se estaba discutiendo, y es que creo, en la interpretación que hemos hecho nosotros del decreto, que aunque existe el clasificador de bienes y servicios, las características del bien y servicio, la entidad contratante también las puede precisar adicionalmente. Por ejemplo, incluir algunos criterios de sostenibilidad como cumplimiento de requisitos sociales, económicos o ambientales en el marco de los criterios de compras públicas sostenibles en que viene trabajando la Agencia Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso pues como aporte, por ejemplo, para decir algo como el color o el tipo de material de algún bien o servicio. Vale. Mi pregunta es sobre los reportes de las entidades del Estado. Estábamos señalando ahora que multas y sanciones ahora traen unas precisiones de vigencia. Yo quisiera saber
¿cómo interpreta la Cámara o qué puede informarnos sobre las consecuencias que tienen estos reportes en la selección de los contratantes, de los contratistas? ¿Constituyen alguna forma un criterio de selección que la entidad pudiera tener en cuenta o que pudieran constituir una lista negra de esos reportes? Bueno, la verdad, tengo que hacer una distinción en su consulta. Lo primero es que el decreto nos pide a nosotros certificar sin hacer verificación documental de esos reportes, por obvias razones, porque es que toda la gestión jurídica y por tanto todo el debido proceso administrativo y el valor ejecutorio de esas sanciones no depende de la certificación de la Cámara, sino que depende de la actuación administrativa de la entidad estatal. Lo que busca hacerse a través del certificado del RUP es darle una publicidad reforzada a esos actos administrativos sancionatorios, que ya de por sí tienen una publicidad por el mero hecho de la expedición de los actos sancionatorios. Lo que busca es una publicidad reforzada. Yo no sabría decirle si las entidades estatales tienen la facultad de elaborar listas negras con la verificación de estas multas y sanciones de los proponentes, pero lo que sí puedo decirle es que las cámaras de comercio sí tienen que tener en consideración el cómputo de multas y sanciones para determinar la certificación de una inhabilidad especial que trajo el Estatuto Anticorrupción, el último Estatuto Anticorrupción, que habla de la inhabilidad por incumplimientos reiterados. Y ahí sí las cámaras de comercio tenemos una función. El artículo 90 de la ley, creo que es la 1474 de 2011, no recuerdo el último Estatuto Anticorrupción, habla de esta inhabilidad y dice que las cámaras de comercio debemos proceder a la certificación automática de esta inhabilidad si advertimos objetivamente los supuestos que se requieren para certificarla. La norma habla de un determinado número de multas o un determinado número de sanciones con carácter de incumplimiento en una misma vigencia fiscal. Si se dan esos supuestos, la Cámara sí tiene que proceder a certificar la inhabilidad. Y por supuesto, esta inhabilidad sí tendrá un mensaje muy claro para las entidades convocantes. Significa que ese proponente no puede aspirar a celebrar contratos con las entidades públicas por el tiempo en que dura esa inhabilidad especial, que creo que la ley dice son 3 años. Eso, pues obviamente es un insumo para las cámaras de comercio para el cómputo de esa inhabilidad especial. Ahora, las multas y las sanciones individualmente consideradas, o sea, cuando no alcanzan a llenar los supuestos de la inhabilidad por incumplimiento reiterado, pues nosotros lo que hacemos con esa certificación, lo que se busca con esa certificación es darle una publicidad reforzada. Sin embargo, la certificación no le da el valor jurídico a esas sanciones o a esas multas que se han impuesto. De ahí en adelante, pues no tendría yo elementos de juicio ni competencia para decirle a usted cómo deberían entenderse esos reportes. José, buenos días. ¿Sí? Agradecemos a todos los asistentes que están conectados en vivo, vía streaming, y a todos los asistentes que realizan las preguntas a través del chat. En este momento, el Centro Regional Occidente tiene una pregunta sencilla y nos dice sobre qué sanciones hay para la empresa y para el ente territorial si contratan sin el registro único de proponentes. Esta es la dinámica normal que se realiza a través de los centros regionales y la idea es hacer las preguntas en vivo para que ellos puedan escucharlas. Bueno, el registro único de proponentes es un requisito obligatorio para poder adelantar los procesos de convocatorias públicas, para poder adelantar los procesos de selección en las convocaciones públicas que requieren de este registro único de proponentes. Obviamente no solicitar y no contar con este registro es decir que ese proponente no tenía requisitos habilitantes, porque el certificado es la única prueba de estas condiciones, tanto de sus requisitos habilitantes como de su clasificación, y por tanto este proceso estará afectado de una grave causa de anulación. Muy bien. Tengo una pregunta. La verificación documental que va a hacer la Cámara de Comercio en cuanto a la clasificación, si yo tengo un certificado, entonces lo voy a clasificar. Yo miro pues mis actividades, por ejemplo, si es una construcción de una vía y yo me clasifico. Mi pregunta es, en el momento de entregar ese certificado que tiene que cumplir con las clasificaciones y si no, yo entrego un certificado del representante legal donde me clasifico según los bienes y servicios. Mi pregunta es,
¿la Cámara de Comercio verificará que esa clasificación que yo estoy realizando es de ese contrato o simplemente es como una autoclasificación? ¿Sí me entiendo? Ok, perfecto. Esa es una pregunta bien interesante. Tengo que decirle que ha existido una dificultad interpretativa frente al artículo 9 y del artículo 8 del decreto 1510 del 2013 y particularmente frente a la clasificación de los proponentes. ¿Cuál es la dificultad? Algunas cámaras de comercio entendemos que la clasificación, la autoclasificación de los proponentes está íntimamente vinculada con la experiencia de los proponentes. Dice el decreto 1510 que usted va a señalar, utilizando el clasificador de bienes y servicios, los bienes que ofrecerá a las entidades estatales y que esos bienes también estarán soportados en los contratos de la experiencia. Es más, usted cuando revela la experiencia, lo vamos a ver ahorita, cuando revela la experiencia al registro único de proponentes, va a señalar los códigos del clasificador de bienes y servicios que corresponde al objeto contractual, es decir, los bienes y servicios que ha ejecutado. Y entendemos que esos bienes en los que tiene experiencia son en los cuales usted puede clasificarse. Es decir, hay una perfecta simetría entre la clasificación y la experiencia. Usted puede clasificarse en los bienes y servicios en que tiene experiencia. Sin embargo, esta norma no ha sido entendida de forma uniforme. En otros sectores se ha hablado de lo siguiente, que no hay una perfecta simetría, sino que usted puede separar la clasificación como una autoclasificación respecto de la experiencia. Esto significaría que usted puede clasificarse en tantas actividades cuantas se le ocurra y luego en el capítulo de experiencia simplemente acreditar aquellos bienes y servicios que corresponden al objeto contractual de los contratos que va a acreditar. Esa es otra forma de entenderlo. Se ha elevado una consulta a la Agencia Nacional de Contratación sobre este punto. Sin embargo, en la red de cámaras entendemos que la experiencia y la clasificación, como está redactado en el decreto 1510, están íntimamente vinculados. Y por lo menos en la Cámara de Comercio de Medellín entendemos que para usted poderse ubicar en actividades, bienes y servicios, también debe soportarlos a través de contratos de la experiencia. Buen día. El micrófono. Buen día. Buen día. Haceme un favor. De acuerdo a lo que estaba la anterior pregunta de experiencia y clasificaciones y servicios, ¿esta información la puedo incluir en el portal actualizando ahora o debo esperar a hacer la renovación? A través del trámite de renovación, usted va a revelar no solamente la clasificación y los contratos de experiencia, sino que va a revelar toda la información que el nuevo decreto le exige. Si le entiendo su pregunta, es si puede en un momento revelar parte de la información y luego terminar su proceso de renovación. No, eso no es posible. Usted tiene que adelantar todo el proceso completo. O sea, el proceso de renovación implica la clasificación, la revelación de la experiencia, pero también la revelación de su capacidad jurídica y su capacidad de organización. Usted tiene que hacer todo el trámite completo. Te comento que en este momento hay entidades que están sacando licitaciones en las cuales ya están solicitando la clasificación de bienes y servicios. Por supuesto. Y al no poder nosotros hacer adelantar esa actividad ante la Cámara, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? No, sí lo pueden hacer. Hemos dicho que el trámite de renovación puede adelantarse en cualquier Cámara de Comercio del país desde el 3 de febrero. Lo que estoy diciendo es que usted no puede hacer el trámite a medias. Lo que tiene que hacerlo es completo. O sea, renovar, Okay. revelar su clasificación y también toda su capacidad financiera y organización. Listo, gracias. Vale. Buenos días. Si por algún motivo, algún evento, no alcanza uno a hacer la renovación el quinto día 20 de abril, ¿qué sanción o qué procedimiento se puede hacer para volver a inscribirla o a renovarla o a actualizarla? Muchas gracias por su pregunta. Muy buena la pregunta. Dice la ley que la cesación de efectos, que sería la consecuencia por no renovar el quinto día hábil del mes de abril, no tiene efectos sancionatorios.
La consecuencia de la cesación de efectos es que la Cámara no puede expedir certificados frente a ese proponente. Es decir, usted no tendría una prueba plena de sus requisitos habilitantes. ¿Qué puede hacer si su intención es celebrar contratos con el Estado? Volver a solicitar a la Cámara de Comercio la inscripción, ya no sería la renovación porque ha perdido vigencia, la inscripción en el Registro Único de Proponentes, pero ahí sí acreditando todos los requisitos desde cero, como si nunca hubiera estado inscrito. Hay una cuestión que uno debe aclarar cuando se trata de la cesación de efectos y de la nueva inscripción. La cesación de efectos impide, como lo decíamos ahorita, la expedición de certificados. Y cuando usted vuelve a solicitar la inscripción, porque es el único trámite que cabría luego de estar cesado de efectos, volver a inscribirse de nuevo, toda su información debe ser nuevamente acreditada. Esto pues es una verdad de perogrullo. Sin embargo, lo que sí va a permanecer son los reportes de las entidades del Estado. O sea, los reportes de las entidades del Estado sí lo van a perseguir a usted a donde quiera que vaya. Y así usted cancele, así sea cesado de efectos, así vuelva a inscribirse. Si está dentro del término en el que debe certificarse un contrato, una multa o una sanción, esta sí le va a salir de forma automática. O sea, eso será la única información que nunca se perderá, por decirlo de alguna forma, sino hasta que deba dejar de certificarse. Pero por lo demás, usted debe volver a acreditar todos los requisitos. Ahora, por efecto del régimen de transición, quienes tengan información en firme, sea con el decreto 734 del 2012 o incluso con el decreto 1464 del 2010, porque puede suceder que hayan personas que tengan información en firme con el 1464, o sea, todavía con CAE, contratación, clasificación larga, etcétera, etcétera, ellos van a tener que acreditar todos los requisitos desde cero, como si fuera una inscripción. Pero no es porque sea una inscripción, sino porque hay una nueva norma que exige que el proponente adecúe sus requisitos a la nueva norma. Y por eso en el trámite de renovación usted tiene que acreditar todo desde cero. Claro, porque con los anteriores reglamentos los requisitos se acreditaban de una forma distinta a como ahora lo va a exigir el decreto 1510 del 2013. Aquí había una... ¿Ya? Vale. Aquí. Sigue vigente todavía la adquisición de la firmeza de la información en los 10 días hábiles posteriores a la inscripción en el RUES, me imagino, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, entonces se habla del 7 de abril como fecha límite para inscribirse, pero para yo estar, es decir, para yo tener firmeza tengo que inscribirme es el 21 de marzo, según veo, para que corran los 10 días hábiles okay, y que se cumplen ese día 7 de abril. ¿Cómo es eso, por favor? Perfecto. Ok, muy bien. Una cosa, hay que distinguir entre dos fenómenos, entre la vigencia de la información y la firmeza del registro. La vigencia de la información es, por decirlo de alguna forma, una prerrogativa de orden legal que dice que la información de los proponentes tendrá una validez o la certificación de las condiciones de los proponentes tendrá validez por el término de un año, que esa es más o menos la idea. Pero la firmeza está atada a otra condición. La firmeza tiene que ver con el acto de registro, porque en todo caso los registros son actos administrativos y una vez se inscriben, es decir, una vez se produce el acto administrativo de registro, estos pueden ser controvertidos por cualquier persona. Particularmente los actos de registro de proponentes pueden ser controvertidos a través del recurso de reposición, con unas condiciones pues, particulares que prevé la ley. Dice la ley que para que queden firme, ya no es vigencia sino firmeza, ese acto administrativo deben transcurrir 10 días a partir del acto de publicación de esa inscripción. Entonces usted tiene que jugar con dos cosas. Si usted quiere tener una plena prueba de sus requisitos habilitantes, por decir algo, el 8 de abril del 2014, pues no se va a inscribir el 7 de abril de 2014. Tendrá que lograr su inscripción por lo menos 2 semanas antes, casi 2 semanas antes, para que el 8 de abril sea el día 11 de firmeza y ese día su información sea plena prueba. Pero son dos fenómenos distintos. Una cosa es la vigencia de la información del registro y otra cosa es la firmeza del acto de registro, porque estas inscripciones son actos administrativos que pueden ser controvertidos antes de que produzcan todos sus efectos. Entonces usted tiene que jugar con esas dos variables.
Buen día. En cuanto a la clasificación para las entidades, pues para sociedades nacientes, profesionales recién egresados, ¿cómo va a ser entonces para poderse clasificar si solo sería con la experiencia? Pues, ¿cómo se va a manejar eso en este nuevo registro? El decreto dice que para las nuevas personas jurídicas, para que las nuevas personas jurídicas se inscriban, si no tienen contratos ejecutados, esas nuevas personas pueden valerse de la experiencia que tengan sus constituyentes, socios o asociados. Es una regla incluso ya conocida por todos nosotros, no es nueva, venía de los anteriores decretos, en los cuales los accionistas, socios y asociados pueden aportar los contratos que ya han celebrado con entidades privadas o entidades públicas para que sirva como experiencia de la nueva persona jurídica. Es decir, la nueva persona jurídica se apropia de esa experiencia como si fuera propia. Es una prerrogativa que sirve para que los nuevos puedan inscribirse, valiéndose los contratos de sus socios o asociados. Como ya no hay actividades, nos pregunta, ¿y qué pasa con los recién egresados? Hemos dicho al principio de la charla que ya no hay actividades. Como ya no hay constructores y consultores que obedecían a actividades profesionales, ya no hay experiencia probable, ya no hay conteo desde la fecha de graduación o tarjeta profesional, eso se prescinde de ese requisito en el nuevo RUP y lo único que se va a tener en consideración son los contratos ejecutados que haya celebrado ese profesional con independencia de la fecha en que se haya graduado. Ahorita, cuando miremos detenidamente los requisitos habilitantes, vamos a detenernos en el punto. Es cierto, cuando tenga por lo menos un contrato ejecutado. Tendrá que participar en procesos que no precisen de RUP, en alguno de esos nuevos causales que no precisen de RUP. Si pretende celebrar contratos con el Estado, estará en esas causales. Pero recuerden que la experiencia no solamente la dan los contratos con entidades estatales, también la dan los contratos que se hayan celebrado con personas de derecho privado. Buenos días. Ayer empezamos a hacer el ejercicio de la clasificación ingresando unos contratos ya al portal de ustedes. Ustedes organizaron el portal para nosotros poder ingresar la información, pero no hay espacio para casi ninguna información, solamente podemos ingresar proponente, con quién hicimos el contrato y los salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación del contrato. Luego de eso, una vez agregada esta información, nos pide la clasificación. El ejercicio nuestro nos dio que clasificábamos en 81, 10, 15, 10, cumpliendo con los 8 dígitos, lo cual no nos permite ingresar los dos últimos, sino como dijo usted ahora, con el 00. Si bien es cierto que nosotros vamos a adjuntar la documentación mediante las certificaciones, no sería bueno en ese portal que apareciera el número del contrato que uno ejecuta y el objeto del mismo. Al principio de la charla dijimos que el esquema gráfico del formulario y el esquema gráfico de la certificación lo impone y lo aprueba la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo reconozco que hay informaciones que sería útil agregar o adicionar al esquema gráfico del formulario y que podrían ser útiles certificarlas, pero las cámaras de comercio no tenemos competencias para modificar las informaciones que nos ha aprobado la Superintendencia. Esa ha sido una decisión de la autoridad que nos da instrucciones sobre estos temas y por eso lo que certificamos es lo que solicitamos en el formulario. No podríamos pedir datos adicionales, tienen que ser esos. La razón, esto es una función administrativa enteramente reglada y las instrucciones sobre el esquema gráfico ya no lo impartió la Superintendencia de Industria y Comercio. No podríamos traicionar ese esquema gráfico aún incluso bajo pretexto de mejorar las informaciones. No podríamos hacerlo y esa es la razón. Bueno, y con relación al criterio de rentabilidad, ¿cómo lo van a medir si ya no es con el ingreso bruto operacional de los 2 mejores años de los últimos 5 años? Con las utilidades o pérdidas operacionales que se revelen en los estados financieros del año inmediatamente anterior, comparado con el patrimonio y comparado con los activos. Ahorita vamos a mirar cómo es el tema de la capacidad de organización. Así lo quiso el decreto 1510. ¿Vas a preguntar?
Buenos días. Quisiera consultar con respecto a lo que dice la señora de la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. O sea que primero se introdujeron unos índices de acuerdo al decreto 774 como el EBITDA, crecimiento del EBITDA, y ahora los cambian. Y quisiera saber con respecto a eso de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, ¿qué protección al respecto van a tener las MIPYMES? Que por ejemplo una MIPYME que tenga un año no tan bueno, se le va a bajar ese indicador y va a quedar muy limitada en la contratación. Y por ejemplo las personas naturales que dentro de su patrimonio o activos involucran vivienda o ese tipo de bienes sobre los cuales no generan utilidades, también van a ver muy disminuido ese indicador. Entonces quisiera saber qué protección va a haber en ese sentido. Ok, muy buena su pregunta, aunque la verdad es una pregunta más para la Agencia Nacional de Contratación que para las cámaras de comercio, en la medida en que nosotros verificamos la información que ya está predispuesta en el decreto, es decir, las razones financieras o los indicadores financieros, por qué se pusieron en la norma, los ha estudiado y los ha defendido es la Agencia Nacional de Contratación, no las cámaras de comercio. Sin embargo, puedo adelantarle algo. Una de las razones por las cuales la agencia quiso eliminar el EBITDA y el crecimiento de EBITDA fue precisamente la que usted mencionaba, que castigaba muy duramente a los proponentes que en un año determinado, por lo menos en el último año, no habían tenido ingresos buenos. Y eso no necesariamente significa que el proponente no sea rentable. Eso significa, de entrada, que el proponente tuvo un año malo. Son dos cosas distintas. Entonces, el EBITDA, por esa razón, se quiso eliminar de allí. Ahora, habría que decirle a la Agencia Nacional de Contratación y seguramente ellos a lo largo de la evolución de este decreto van a tener que ir incluyendo más indicadores financieros. Esa es la tendencia. Seguramente ya no serán 3, sino que en un siguiente reglamento probablemente pidan más razones financieras. Pero habría que preguntarles lo que usted señala. ¿Qué pasará con aquellos, sobre todo con la rentabilidad de proponentes que han tenido malos años y que han tenido pérdidas operacionales y no necesariamente utilidad operacional, que han tenido pérdidas operacionales en el último ejercicio y que puedan ver castigados sus indicadores? En todo caso, lo que yo le puedo decir desde la Cámara de Comercio es que esta información, sea positiva o sea negativa, pues debe revelarse en el formulario para nosotros certificar el por qué y la crítica que se puede hacer a esos indicadores, si hay que elevarla ante la autoridad rectora del fenómeno contractual en Colombia. Buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas, una para la Agencia Nacional de la Contratación y la otra para la Cámara de Comercio. Le respondo a la segunda. Las dos. Bueno, la otra la voy a dejar en el aire. A ver, en los últimos años hemos visto que con estos cambios que se han incurrido en los decretos que regulan el registro de proponentes, se han abierto las puertas a que la contratación, como decimos vulgarmente acá, la tenemos que cuñar con extranjeros. Y aquí un alto porcentaje de las contrataciones ya la están haciendo los extranjeros. Y veo que este decreto apunta cada vez más allá, que estemos trayendo patrimonios de otra parte para poder participar. Yo soy un ingeniero de 33 años de experiencia, o sea, cada vez tengo menos experiencia, porque antes se calificaba la experiencia de los ingenieros, ya no. Y lo mismo está pasando con nuestras empresas, cada vez nos estamos quedando con menos experiencia. Esa era la pregunta, pues, como para dejar en el aire para la Agencia Nacional de Contratación. La segunda, las cámaras de comercio ahora que tenemos que cambiar toda la documentación y tenemos que, ingresar nueva información, ¿cuál es la dinámica para atendernos a todos? Tenemos que traer, nos registramos en el sistema, en la página web y tenemos que traer toda la documentación para revisarla acá, porque acuérdense hace como 3 años cuando el cambio que hubo un caos y quedamos todos al último día atrancados. ¿Cómo está preparada la Cámara de Comercio para atendernos a todos? Perfecto. Muchas gracias. La idea, pues obviamente es una idea simplemente, que las personas pues que puedan ir adelantando el trámite lo vayan haciendo lo más pronto posible. O sea, la idea es no rezagar eso para el último día, porque si todos venimos el último día,
no hay capacidad operativa posible, por gigantesca que uno tenga una operación de registro, pues que soporte semejante, habría un colapso necesariamente. Pero ¿qué hemos hecho en la Cámara de Comercio? Mire, el formulario se sigue diligenciando a través de la plataforma electrónica. En esta primera versión, usted va a diligenciar todas las informaciones, lo va a imprimir y va a descargar y va a diligenciar los documentos de soporte. Ahorita vamos a mirar cuáles son y además le va a adjuntar los demás que se requieran por el decreto. Pero adicionalmente nosotros hemos dispuesto un servicio de orientación con citas a través de agendas. Usted puede llamar al teléfono de nuestro contact center. ¿Cuál es el teléfono? 360-2262. En el contact center hay varias opciones, una de ellas, y les recomiendo que utilicen este servicio, es con el registro de proponentes. Un operador le va a agendar una cita con unos orientadores especializados que tenemos acá, incluso ustedes pueden, cuando salgan los pueden mirar, los tenemos en el mezanine del edificio de la Cultura, saliendo como en el segundo piso, ahí hay varios funcionarios y ellos les van a ayudar a ustedes con el proceso de terminar la documentación de forma satisfactoria para ulteriormente ingresarla por taquillas y que se produzca la inscripción. Con esto lo que buscamos es minimizar las devoluciones, pero la idea pues también es como incentivar un poco que los proponentes vayan trayendo sus documentos, que utilicen la agenda, que vengan, que preparen sus documentos de forma anticipada para poder ir adelantando su trámite de registro, porque si dejamos todo para lo último, tendríamos eventualmente graves aprietos con la atención de la gente. El gobierno sabe y él asumió ese costo de transacción al someter la renovación a un periodo fijo en el año y darle un término determinado, ¿cierto? Al decir que el 5º día hábil del mes de abril, lo que significa que muchas personas van a venir en los últimos días y que va a haber una congestión. Entonces también para tener en cuenta o en consideración eso, que puede haber congestión en los últimos días si usted deja para lo último el registro. Hemos también traído personal temporal para engrosar nuestras filas de registradores que nos den apoyo en el trámite de registro, pues para que podamos atender con una mejor capacidad operativa el trámite. Pero creo que para ustedes y para nosotros va a ser muy útil utilizar el sistema de agendamiento, que les va a ayudar a ustedes con el mínimo impacto en las devoluciones, el tema del registro o de la renovación durante el año 2014. Hay una cosa en la que, excúsenme que yo no estoy de acuerdo con usted, en lo que se relaciona con la inscripción nueva para los que estamos en el régimen antiguo, o sea, los que nos inscribimos con la ley 1464 del 2010, porque me parece a mí que nosotros no tenemos que partir de cero, nosotros no podemos partir de cero porque nuestro registro todavía está vigente. En mi caso específico, yo me inscribí desde el 8 de agosto del 2012. Gracias a Dios me ahorré la renovación en el 2013. Gracias a Dios. Entonces a mí me parece que es como redundante que la Cámara de Comercio nos pida cosas que ya conoce de nosotros. Yo pienso que los que estamos inscritos en el régimen antiguo, nosotros lo único que tenemos que presentar son documentos nuevos, o sea, básicamente los estados financieros, que esos sí se modifican cada año, y de pronto contratos nuevos que se hayan tenido. A mí me parece que nosotros no tenemos por qué entregar todo un proceso nuevo como si fuéramos a empezar de cero. Gracias. La verdad es que sí hay que acreditar la documentación por una razón, que es que el decreto y la circular exigen que esos documentos provengan de personas distintas que en su momento la acreditaron. Y además la forma de acreditarlo cambian. Ahorita cuando miremos la parte procedimental nos vamos a dar cuenta que las informaciones que ustedes tienen con 734 o 1464 cambian drásticamente. Si bien obedecen a los mismos requisitos habilitantes, la forma de acreditarlos cambia sustancialmente y la forma de certificarlos cambia sustancialmente. Entonces los documentos de soporte que existen en este momento fueron útiles para un determinado reglamento con unas formalidades especiales en un determinado momento histórico y para una determinada forma de certificación. Pero como todos esos elementos han cambiado,
por fuerza el proponente también tendrá que cambiar todos esos documentos con las nuevas informaciones y con las nuevas formalidades. O sea, no sería posible nosotros, motu propio, decir que las informaciones del proponente que ya están en el expediente las interpretamos y que entonces las hacemos ajustar al nuevo certificado, y porque la Cámara de Comercio entiende que ya las había acreditado de una determinada forma, pues va a entender que ya están acreditadas con las nuevas exigencias. Eso no sería posible. Tiene que acreditarse con el nuevo decreto. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Buenos días. La mía respecto a la información financiera, que pues argumentaba ahorita que debía ser sobre el informe definitivo de año. En ese momento, si los contadores fuéramos a sacar un informe definitivo, yo pienso que seríamos muy pocos o ninguno. Si fuéramos, por ejemplo, tan juiciosos de presentar el RUD hoy o mañana o dentro de 8 días, porque nosotros en ese momento estamos en la tarea de recolección de certificados y eso nos puede variar la información financiera. Entonces, supongamos yo que el registro de proponentes mañana y tengo, cuando reciba todos los certificados, que no depende de mí que los reciba ya, porque el gobierno tiene una norma que dice que hasta el 17 de marzo o algo así tienen plazo. Entonces, ¿yo qué haría después? Si usted me dice que esa parte no se puede modificar, porque después ustedes van a decir, pero aquí la información de aquí es distinta a esta, tiene que coincidir. Entonces, ¿qué haría yo ahí? Bueno, lo primero que hay que decir es que las disposiciones del decreto 1510 son obligatorias para nosotros en la Cámara de Comercio y que esos términos nosotros los tenemos que hacer respetar. Es absolutamente necesario partir de ese punto. O sea, no es posible para nosotros interpretar de forma diferente las instrucciones que se nos han dado a través del decreto 1510, que son perentorias y absolutamente obligatorias, y las que se nos han dado a través de la circular. Créame que una de las dificultades y preocupaciones que se le presentó a la Agencia Nacional de Contratación cuando estaba confeccionando el decreto 1510 fue el tiempo eventualmente reducido para preparar los documentos, sobre todo de naturaleza financiera, del proponente. Sobre todo las personas jurídicas que hacen sus reuniones ordinarias en los primeros meses del año y que implicaría para ellos pues un gran desgaste tener preparados a tiempo los documentos que soportan su información financiera y su capacidad de organización. Pero fuimos despedidos con un argumento absolutamente contundente por parte de la directora de la agencia que es irrebatible, y nos dijo, abro comillas, literalmente, pues a través de los funcionarios de Confecámaras, dijo, hasta que yo sepa, al día de hoy, el Código de Comercio y la Ley 222 no han sido derogados. Y desde 1972 hasta el día de hoy, la información financiera de los entes económicos debe estar preparada, lista y difundida el 31 de marzo del año respectivo. Y el 31 de marzo es la fecha límite legal desde 1972 hasta nuestros días para que las asambleas ya estén realizadas y para que las informaciones respectivas de la ordinaria ya estén listas. Dicho esto, recogimos nuestras cositas y nos devolvimos humildemente reconociendo que es verdad. Esto lo que implica es un cambio de disciplina y un cambio de chip para todos los colombianos, no solamente para usted y para nosotros, para todos los colombianos. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer las reuniones ordinarias tarde, en el mes de marzo, y por tanto a preparar las informaciones financieras que salen de allí hasta en abril, mayo o junio, cuando hay una norma legal que a ellos los habilita para haber solicitado esa información de forma tan drástica en ese término que dice para la renovación. De modo que si no están preparados los documentos que se requieren de forma definitiva para esa fecha, el proponente seguramente va a tener que soportar cesación de efectos y volver a iniciar su proceso de registro desde cero con la inscripción. Sí, por favor. Muchas gracias. Me queda una duda con el tema de la posición que usted plantea, tiene la Cámara de Comercio y otras cámaras respecto al registro de los bienes y servicios que autoclasifiquen los proponentes y la experiencia que acrediten que, si entendí correctamente, la Cámara de Comercio interpreta que deben coincidir. O sea, si yo me autoclasifico en determinados bienes y servicios, para que esa autoclasificación en la Cámara de Comercio de Medellín se pueda registrar, debo aportar certificados que lo demuestren, ¿es correcto?
Deben estar reflejados en alguno de los contratos de la experiencia. Correcto. O sea, de alguna Entonces, manera si yo soy, lo que citaba alguno de los otros intervinientes, una persona natural o una sociedad nueva, mis socios no tienen experiencia previa, así sea en contratos privados, porque hay recién egresados, los ingenieros egresan permanentemente a las universidades, otros profesionales egresan permanentemente a las universidades, solamente podrán clasificarse cuando tengan contrato y no podrán hacer autoclasificación sin registro de contratos. Así de drástico es el tema, pero incluso… Pero esa es una posición de la Cámara de Comercio de Medellín. Es una posición que está obviamente bajo consulta a la Agencia Nacional de Contratación. Esa junto con otras 10 preguntas más se le han hecho a la agencia. En este momento pues ellos están estudiando el tema y nos darán una respuesta pues a todas las cámaras. Hasta el momento nosotros entendemos más que la clasificación, o sea, la clasificación, como vemos en el sistema del decreto 1510, está íntimamente vinculada a la experiencia por la provisión de bienes y servicios, pero es una forma pues de verlo. Lo que sí entendemos es que la experiencia, como quedó en el decreto 1510, solamente está compuesta por un elemento, que son los contratos. Correcto. Por eso es que en el decreto 734 usted podía aspirar a inscribirse sin tener contratos. ¿Por qué? Porque por lo menos le quedaba la experiencia probable. La experiencia se componía de la experiencia probable o presunta o su antigüedad, más los contratos de experiencia acreditada, que eran 10 y todo el cuento dentro de cada una de las actividades. De modo que si usted no tenía contratos, por lo menos podía acreditar ese requisito habilitante con la antigüedad, mínimo. Entonces, ese requisito estaba ya cumplido con alguna de las dos. Pero hoy día el requisito llamado experiencia se debe acreditar a través de contratos y no hay otra forma de acreditarlo. Entiendo que el decreto también cita certificados de la entidad. Sí, claro. Es contratos soportados o con certificados o con el mismo contrato, pero son contratos ejecutados. Así es. Y si está en ejecución, no. No, está en ejecución, no. Entonces, no tener con qué soportar ese requisito habilitante es no haber acreditado el requisito habilitante. O sea que no hay registro. Exactamente. Es algo parecido como usted decir, yo no les llevo estados financieros de 31 de diciembre porque todavía no se reunió la asamblea ordinaria, entonces no tengo estados financieros. No, pero una cosa es llevar acreditar el requisito de capacidad financiera, que debe estar llenado con esa información. Correcto. Bueno, pero el símil no me parece muy afortunado porque una cosa es que yo no tenga estado financiero, otra cosa es que no haya podido acreditar experiencia para tener una organización, una empresa que tiene vocación de prestar bienes y servicios, no lo ha podido prestar y no lo va a poder prestar al Estado porque la interpretación que hace la Cámara, en este caso entendí yo, es la Cámara de Medellín y algunas otras, no va a hacer el registro si no llevo los certificados. Podría consultar si esa interpretación es uniforme en las otras cámaras acá del área metropolitana, por lo menos, la de Aburrasur, la de Oriente. O sea, como el registro lo puede llevar uno a cualquier a cualquier cámara. Si yo fuera hoy a la Cámara de la Aburrasur, ellos están interpretando de igual manera. ¿Usted conoce eso? Hasta donde ha habido una interpretación más o menos uniforme del decreto 1510 por todas las cámaras de comercio. Ahora, sí cabe hacer una precisión. El registro se puede llevar a cualquier cámara de comercio, pero solo la cámara donde esté el domicilio principal del proponente es la que efectuará el registro. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene su domicilio en Medellín, usted bien podría ingresar la documentación por Aburrasur, pero finalmente quien le va a hacer la verificación documental es Medellín, con los criterios jurídicos que ha venido recopilando y con las instrucciones que está esperando pues, de las autoridades sobre la materia. Muy malas noticias nos da usted, doctor. Perfecto. Entonces vamos al descanso y ahorita volvemos a la segunda sesión. Muchas gracias.